Le hemos visto salvar el día, enfrentar a los villanos, pronunciar discursos que te erizan la piel. Denzel Washington, el epítome de la integridad, la fuerza y el talento, un faro moral en la pantalla. Pero ¿qué pasa si te digo que detrás de esa armadura de héroe se esconde una vida marcada por la oscuridad? Una juventud al borde del abismo, vicios que casi lo destruyan y decisiones que pocos se atreverían a tomar. Lo que estás a punto de descubrir no es la historia que Hollywood te ha contado. Es la cruda verdad de sus batallas más íntimas. Aspectos negativos, polémicas silenciosas y demonios personales que Denzel ha enfrentado mucho antes de convertirse en la leyenda que conocemos hoy. Y cómo incluso en 2025, su pasado sigue resonando en el hombre que es. Prepárate, porque la historia real de Denzel Washington es mucho más compleja de lo que imaginas. Denzel Hayes Washington Jr., nacido en Mount Vernon, Nueva York, el 28 de diciembre de 1954. 2 premios Oscar, un Tony, 2 Globos de Oro, el premio Cecil B. DeMille y el prestigioso premio a la trayectoria del American Film Institute en 2019. Una carrera monumental que abarca décadas, desde el teatro hasta convertirse en uno de los actores más rentables y respetados de la historia del cine. Su nombre es sinónimo de excelencia, carisma y una presencia innegable. Películas como Training Day, Malcolm X, Glory, American Gangster, Flight y la saga The Equalizer lo han cimentado como un ícono cultural. Sin embargo, la construcción de este gigante no fue lineal. Como la mayoría de las historias de éxito, la suya está salpicada de puntos de inflexión, de momentos oscuros que lo definieron y lo moldearon, a menudo de formas que él mismo no se atreve a ocultar. Para entender la profundidad de Denzel, debemos mirar más allá de la pantalla, hacia los rincones menos iluminados de su biografía. Antes de los focos de Hollywood, Denzel era un adolescente en un camino peligroso. Sus padres, Lennis y Denzel Sr., eran el pilar de una familia con fuertes raíces religiosas. Su padre era ministro pentecostal, pero ni la iglesia ni la disciplina pudieron evitar que la vida golpeara con fuerza. El punto de inflexión llegó a sus 14 años, una edad crucial para cualquier joven. El matrimonio de sus padres se desmoronó y el divorcio no solo fracturó su hogar, sino que también fracturó la estabilidad emocional del joven Denzel. Sin esa estructura familiar sólida, Denzel, como tantos otros, buscó pertenencia y validación en las calles. Y las calles, a menudo, ofrecen un camino directo hacia problemas. Él mismo ha confesado su implicación en la violencia callejera y delitos menores. No estamos hablando de travesuras de adolescentes, sino de un involucramiento real que lo puso en el radar de las autoridades y, lo que es más preocupante, en el radar de un futuro sombrío. Muchos de los chicos con los que crecí terminaron en la cárcel, o peor, declaró en varias entrevistas. La línea entre una vida normal y una vida marcada por el crimen era muy fina, y Denzel estaba peligrosamente cerca de cruzarla de forma permanente. Fue su madre, Lennis, quien vio la espiral descendente. Con una visión y una valentía que solo una madre puede tener, tomó una decisión radical. Lo envió a la Academia Militar de Oakland. Denzel, con la perspectiva del tiempo, lo ha calificado como la decisión que le salvó la vida. En ese entorno estructurado, lejos de las influencias negativas de su barrio, comenzó a redefinir su destino. Este no es un detalle trivial, es el primer gran punto oscuro donde una intervención externa lo sacó del precipicio. Sin ese negativo de su juventud, no habría habido un Denzel Washington como lo conocemos hoy. Pero la Academia Militar fue solo el comienzo de una reeducación. Los demonios internos no siempre se quedan en el pasado. Ya en su vida adulta, con el éxito profesional asomando, Denzel se enfrentó a una batalla mucho más personal y silenciosa, la de las adicciones. A lo largo de los años, Denzel ha sido sorprendentemente franco con su lucha con el alcohol, particularmente el vino, y el consumo de drogas en sus primeros años. En una reveladora entrevista dijo: «Le hice mucho daño a mi cuerpo con el vino. El vino era mi vicio principal». No es una confesión de un arrepentimiento superficial, sino el reconocimiento de una batalla profunda que afectó su salud y su bienestar. Su interpretación en la película aclamada Flight, 2012, donde encarna a un piloto alcohólico, el capitán Whip Whittaker, adquiere una resonancia escalofriante al saber de sus propias experiencias. La crudeza y autenticidad con la que retrató la adicción y sus consecuencias no eran solo fruto de su genio actoral, sino en parte el reflejo de una experiencia vivida. ¿Fue ese papel catártico? ¿Una forma de exorcizar sus propios fantasmas ante el mundo? Es una pregunta que solo él puede responder,
pero la conexión es innegable. Y el alcohol no fue su única compañía. Denzel también ha confesado haber experimentado con drogas inyectables en su juventud. Si bien ha aclarado que nunca fue adicto a sustancias como la heroína o la cocaína, el hecho de haber cruzado esa línea, de haber coqueteado con el abismo que las drogas representan, añade otra capa oscura a su pasado. Estos son los fantasmas que muchos héroes de Hollywood prefieren mantener enterrados, pero Denzel eligió la honestidad. La buena noticia, y es importante mencionarla, es que Denzel ha encontrado la redención en la sobriedad. En el momento de la última actualización de sus declaraciones, cerca de sus 70 años, ha celebrado más de una década limpio y sobrio, un testimonio de resiliencia y de la capacidad humana para superar las adversidades. Pero esa victoria no anula la oscuridad de la batalla, sino que la subraya. En 2025, Denzel sigue siendo un ejemplo de que incluso los más grandes luchan con demonios personales y pueden salir victoriosos. La vida pública de Denzel Washington también ha estado marcada por decisiones que, aunque quizás no sean escándalos, en el sentido tabloide, revelan una faceta de él que desafía las convenciones de Hollywood y a veces genera debate. Su integridad profesional ha sido tanto un escudo como en ocasiones un punto de fricción. En 1986, Denzel rechazó un papel con una compensación económica muy sustancial. ¿La razón? El personaje y la forma en que estaba escrito perpetuaba un estereotipo negativo de un hombre negro. Incluía escenas de ahorcamiento y, más perturbador aún, la violación de una mujer blanca. Denzel, aún en las primeras etapas de su carrera, se negó rotundamente. En una industria que a menudo prioriza el dinero y la exposición, su decisión fue audaz y ética. No quiso que una de sus primeras grandes películas lo definiera con una imagen que consideraba dañina y deshumanizante para su comunidad. Esta no es una controversia en el sentido tabloide, sino un punto negativo para el estudio que ofrecía el papel y una afirmación de la moral de Denzel, que le costó una fortuna. Sin embargo, no todas sus decisiones han sido impecables. Denzel, como todo actor, ha tenido sus momentos de autocrítica. ¿Recuerdan su intento de acento británico en la película de 1988, For Queen and Country? Él mismo lo ha calificado de espantoso, y fue uno de los aspectos más criticados de su actuación en ese momento. Una mancha pequeña en una carrera brillante, pero un recordatorio de que incluso los más grandes tienen fallos y errores de juicio. Y luego está la amargura. Denzel, a lo largo de su carrera, ha sido nominado y ha ganado múltiples premios, pero ha confesado haber experimentado un sentimiento de profunda amargura tras no haber ganado un Oscar en una ocasión en la que tanto él como muchos esperaban que lo hiciera. No especificó cuál de sus nominaciones fue, pero la confesión es reveladora. Ese sentimiento de amargura se arraigó en mí durante años, dijo. Es un lado humano, pero también un lado oscuro de la ambición, donde la validación externa puede consumir incluso a los más centrados. Esta es la verdad incómoda de la presión de Hollywood, y cómo incluso para un actor de su calibre, las expectativas y el reconocimiento pueden convertirse en una carga emocional. Hoy en 2025, Denzel Washington sigue siendo una fuerza imparable. Sus proyectos más recientes, como The Equalizer 3 2023, como la secuela de Gladiator, demuestran que su poder en la taquilla y su presencia actoral no disminuyen. Pero el Denzel que vemos ahora es un hombre transformado, un hombre que ha integrado sus batallas pasadas en su filosofía de vida. La fe siempre ha sido un pilar en su vida, pero las experiencias negativas de su juventud y sus luchas personales la han cimentado aún más. Su mensaje es consistentemente de esperanza, de perseverancia, de encontrar la fuerza en algo más grande que uno mismo. Reconoce que sus tropiezos fueron lecciones, que la oscuridad del pasado le dio la perspectiva para apreciar la luz del presente. Es en esta integración de lo negativo con lo positivo donde reside la verdadera magnitud de Denzel Washington. No es un héroe de cartón, sino un hombre real que ha enfrentado sus demonios, ha cometido errores y ha luchado por superarlos. Este conocimiento no disminuye su leyenda. Nos recuerda que la perfección no es un requisito para la grandeza, y que la vulnerabilidad y la capacidad de redención son, de hecho, las cualidades más humanas y admirables. Así que la próxima vez que veas a Denzel Washington en la pantalla, ya sea en un papel icónico del pasado o en su próximo gran estreno en 2025, recuerda esta otra faceta de su historia, la del adolescente problemático, el joven que luchó contra las adicciones, el profesional con dilemas éticos y la amargura por la validación externa. Es una historia que nos enseña que incluso las figuras más veneradas de Hollywood son complejos mosaicos de luz y sombra, y quizás, precisamente en esas sombras, encontramos la verdadera profundidad y la humanidad que hacen a Denzel Washington no solo un gran actor, sino una leyenda inquebrantable.